Ya, perfecto. Entonces iniciamos. Bueno, esta es la actualización anual de entidades técnicas, más que todo para que puedan ustedes sacarse las dudas, alguna pregunta que tengan, todo aprovechen aquí. Desde este año estamos haciendo básicamente la organización por últimos dígitos de root. En este caso, ustedes que son terminan en 6 y 7, únicamente es la capacitación para ustedes. Y su mes de presentación a partir de la fecha va a ser en septiembre, ¿sí? Ya no es en marzo que se pedía a todas las entidades, ahora va a ser en septiembre. Entonces, siempre tener en cuenta esto para los próximos años. A ver, lo que acá para iniciar lo que pedimos o lo que vamos a ver es la normativa, el flujograma del proceso, desde que ustedes ingresan hasta donde tiene que culminar, la evaluación de formularios SPLAF, documentos vinculados, la evaluación financiera, la declaración del impuesto a la renta en caso de personas naturales, evaluación comercial, y en la última parte vamos a tener las preguntas, ¿no?, relacionadas al proceso que ustedes pueden hacer. Lo que pedimos, por favor, ahorita es que apaguen sus micros los que tienen prendido, y cuando hagamos en la ronda de preguntas hay que alzar la mano para llevar un orden, y las preguntas están dirigidas únicamente para lo que es actualización anual. Sí, otro tipo de preguntas de otros procesos hay que hacerlo en otros canales. Acá nos vamos a enfocar en lo que es actualización anual para que puedan aprovechar al máximo y no tener observaciones, ¿no? Bueno, empezamos con lo que es la normativa de construcción en sitio propio, y después vamos a hablar también lo que es del bono, ¿no? Porque sabemos que acá hay ETs que tienen ambos. Entonces iniciamos con lo que es la normativa de sitio propio. En lo que es la normativa, bueno, estamos con la 120, ¿no? La vigente tiene dos modificatorias, la 182 es la última, y en esta normativa, la 120, nos menciona las obligaciones de las entidades técnicas, ¿no? Entre ellos está en lo que es el artículo 10, las obligaciones vinculadas al SPLAP, ¿no? En especial con lo que es la información de la documentación requerida para el conocimiento del cliente. O sea, todo lo que les solicitamos está relacionado a estas obligaciones del SPLAP. También menciona que deben presentar actualización anual o anualmente los estados financieros, ¿no? Y en el caso de personas naturales, el impuesto a la renta, la declaración del último periodo. También en esta misma normativa menciona que el fondo está en la facultad de hacer la revisión de esos documentos que ustedes presentan, tanto en centrales de riesgos de la SBS u otras centrales, ¿no?, para verificar esta información que ustedes presentan. Es por eso es que la evaluación de formularios SPLAF y también la evaluación financiera que se hace. Ahora, también en la misma normativa menciona algunos temas de suspensión y cancelación, ¿no?, algunos causales por el cual se suspende el código, ¿no?, de oficio, el código de registro ET. En estos casos vendría a ser uno de ellos, en literal A, si producto de la actualización anual de la información de ET se detecta que han perdido las condiciones en virtud de las cuales se ha registrado como ET. Es decir, si ustedes mantienen observaciones, quiere decir que están perdiendo esas condiciones, porque cuando ustedes se han registrado bien, sin ningún tema de observaciones. Y si ahorita en su actualización ustedes continúan observadas, quiere decir que están perdiendo esas condiciones y por eso se suspende. Otra causal de suspensión también es por no contestar a través de algún medio autorizado las notificaciones del Fondo Mi Vivienda, ¿no?, las que realicen. Puede ser, por ejemplo, les observan, les notifican y ustedes no responden. Eso también es un tema de no contestar, ¿no? Otro también es por no presentar la actualización anual, ¿no?, de estados financieros y formularios SPLAF. Es decir, si ustedes no presentan ninguna documentación, también es una causal de suspensión. De igual forma, en el bono son los mismos tenores, ¿no? Solamente que en las obligaciones del bono, bueno, la normativa es la 336/2018, no tiene modificatorias. Entonces, acá de igual forma dice que las obligaciones de las entidades técnicas es presentar los estados financieros y formularios SPLAF. Acá en lo que es el bono, menciona que debe ser de los últimos 2 ejercicios fiscales, es decir, pide un poco más. En construcción en sitio propio solo pedía el último periodo fiscal de los estados financieros, pero es igual, ¿no? También debe cumplir con la presentación de la información, de documentación requerida en relación al SPLAF. Es el mismo tenor. También hay cancelación y suspensión, en este caso es suspensión, ¿no?, si se ha detectado las condiciones con las cuales se ha
registrado como ET, que les estaba comentando en sitio propio, de igual manera por no contestar, por no presentar, es el mismo, ¿no? Con otra normativa, también tiene su misma normativa, y es lo mismo que en sitio propio prácticamente tienen que presentar, tienen que contestar, y tienen que, más que todo, levantar esas observaciones, ¿no? Ahora, el flujograma del proceso, vamos a ver el flujograma que ustedes, acá iniciamos, ¿no? Donde se les solicita la actualización anual. Actualmente ya les ha llegado el comunicado, ¿no? Donde se les pide los documentos que tienen que presentar. Básicamente son los formularios SPLAF y documentos vinculados. Hay una lista que se les ha mandado. También los estados financieros o DJs en caso de personas naturales. Estamos en esta etapa de solicitud. Después ustedes presentan, ¿no? Por mesa de partes. Esta presentación que ustedes van a realizar puede ser por mesa de partes en físico o puede ser por mesa de partes virtual. Sí, los que van a presentar por mesa de partes virtual, hay que revisar en el Fondo Mi Vivienda en la página, tiene todos los requisitos, cómo tienen que presentar, porque eso es otro canal que también menciona una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, en PDF no tienen que pasar cierta cantidad de BIS, entonces todo eso hay que revisarlo para que no les rechacen su documentación. Una aclaración acá es que si bien nosotros mandamos el comunicado, pero eso no quiere decir, por ejemplo, si no te llega el correo de comunicado que no vas a presentar. En la normativa menciona que ustedes tienen la obligación. Entonces, si por A o B no les llega el comunicado, no quiere decir que, es que a mí no me ha llegado, entonces no lo presento. No, siempre hay que estar atentos. A partir de la fecha ya les mencioné que es en septiembre para ustedes. Entonces, no quiere decir que si el fondo no les pide, no van a presentar. A veces por alguna razón no llega el comunicado por el correo, por algún motivo, eso no es excusa, ¿sí? Entonces siempre hay que presentar. Entonces le mencionaba acá que tienen que presentar por mesa de partes en físico, virtual, lo pueden hacer por cualquiera de estos dos canales, no por los dos, simplemente por uno. Si eligen por físico, ya no lo manden por virtual, o si eligen por virtual, ya no hay que mandar por físico, puede ser por uno de los dos. Sí, entonces revisen bien lo que es virtual para que no sean rechazados. El tema de cuáles son los requisitos. Una vez que ustedes presentan al fondo, ya pasamos al siguiente, tercer cuadro, que sería la revisión de documentos, ¿no? Entonces ustedes ya presentan los documentos, se revisan los formularios de SPLAF y documentos vinculados, hacemos la evaluación financiera y comercial. De esto tenemos las observaciones o tenemos la aprobación, ¿no? Puede estar todo ok o puede estar observado. En caso esté observado, se le manda nuevamente a ustedes sus observaciones y tienen 5 días hábiles para levantar esas observaciones, ¿no? Y regresamos, esas observaciones lo vuelven a ingresar, sea por mesa de partes en físico o virtual, y nuevamente pasamos el proceso. Esto se puede observar hasta una tercera vez, ¿sí? Es decir, primero ingresan su expediente, se les observa, otra vez vuelven a ingresar por mesa de partes y se detecta observaciones, nuevamente les mandamos a ustedes para que puedan levantar. Pero ya cuando este levantamiento ingresa, ya no podemos seguir observando, y solamente 2 veces les podemos observar a ustedes, ¿sí? Entonces, es una primera, es una segunda, vuelven a levantar igual 5 días hábiles siempre, ¿no? Ahora, en una tercera ya tiene que estar ok, ¿no? Tiene que estar ok. Si efectivamente está bien todo, pasamos nosotros a registrar la información, actualizar en la base de datos que tenemos internamente. De repente han cambiado teléfonos, han cambiado representantes, ¿no? Entonces registramos esos cambios y pasamos a hacer la evaluación también de su perfil de ustedes, ¿no? Ahora, si en ese momento, si está todo ok, pero necesitamos mayor información según a la evaluación posterior que se haga, se les va a pedir, de repente algunos formularios adicionales podemos pedirles, como es el 8, el 29, que no se les había pedido inicialmente, se les puede pedir. Entonces siempre hay que estar atentos a alguna solicitud adicional que se requiera en unos próximos días, ¿no? Entonces se les pide, vuelven a ingresar esos documentos, no es siempre, puede ser de acuerdo al perfil que ustedes tengan, se les puede pedir, algunos no. Entonces, si es que se les pide, vuelven a ingresar por mesa de partes, pasamos igual esa evaluación, que ya son pocos documentos, 3 formularios como máximo, y si está todo ok, también archivamos y queda ahí, ¿no? Y se le manda el correo de ustedes de que están aprobados, que todo está bien, tanto SPLAF como financiero, y ya con eso tendrían una prueba de que todo su proceso ha culminado bien.
Ahora, ¿qué pasa en las empresas que no llegan a levantar o en su tercera observación siguen observados? En este caso ya no podemos mandar más observaciones porque sería redundar y sería un círculo, ¿no? Entonces nosotros quedamos en una tercera revisión ya tiene que estar ok. Si no está ok, iniciamos el procedimiento de aplicación de medida correctiva. Es decir, que para este caso se les inicia la suspensión por perder las condiciones, ¿no? Con el cual se han registrado. Entonces acá se inicia en una tercera si ustedes no levantan las observaciones y pasa al procedimiento de aplicación de medida correctiva. Entonces, básicamente este es el flujo que ustedes tienen. Bueno, lo ideal es que ustedes salgan aprobados, ¿no? Y tengan el correo de aprobado, tanto financiero y tanto lo que es SPLAF. Ahora pasamos a lo que es la evaluación de formularios SPLAF y documentos vinculados. Bueno, acá se pide una serie de documentos divididos para personas naturales y personas jurídicas, ¿no? Tenemos los formularios SPLAF como tal de la persona, por ejemplo, en lo que es jurídico. Tenemos el 2, ¿no? Que es básicamente la persona de la empresa jurídica. Y después tenemos el formulario 2A. Este formulario básicamente es de los accionistas, ¿no? De los accionistas, puede ser los representantes, todos los que han declarado en el 2, ¿no? En el formulario 2 están los administradores, accionistas, representantes, entonces de cada una de esas personas tienen que llenar un 2A personal, ¿no? Donde ya se pide información personal. En el caso del formulario 2B, eso solo aplica para personas jurídicas, ¿no? ETs jurídicas que como accionista tienen otra persona jurídica. No es una persona natural, sino un accionista que es una empresa. Entonces, solo en este caso aplica ese 2B, pero por lo general no se ha visto muchos casos de eso, pero se les deja ese formulario por si tienen alguna persona jurídica como accionista de su ET. Ahora, el formulario 6, que está relacionado al sujeto obligado, tenemos declaración de conocimiento de la empresa subcontratada, copia, partida, entonces una lista nada más que hay que adjuntar. ¿Qué es lo que nosotros verificamos? En lo que es personas naturales de igual manera, el 1 es un poquito menos la documentación porque es básicamente solo de la persona, ¿no? Como natural. En lo que es todos esos documentos nosotros hacemos la verificación en consulta RUS de SUNAT, ¿sí? Entonces hacemos la comparación de también los mismos documentos que ustedes presentan, tanto el DNI, tanto la ficha RUT, comparamos. ¿Qué pasa? A veces presentan ustedes una ficha RUT que la dirección es en un lugar y en su SPLAF viene en otro lugar. Entonces, esto es motivo de observación. Tanto los documentos vinculados como lo que es RENIET y en lo que es SUNAT se comparan, ¿no? Entonces, si hay una contradicción o son diferentes, eso es motivo de observación, ¿sí? Entonces, ¿qué más vemos? El correcto llenado de los formularios SPLAF, ¿no? A veces en la ficha RUT tienen un código SIU que viene a ser construcción de edificios completos, pero en su formulario SPLAF ponen otra cosa. Entonces, tiene que ser relacionado a la construcción, ¿no? Después, otra observación es por omitir información, ¿no? A veces sucursales no ponen nada, o sea, no ponen ni siquiera no aplica o tampoco ponen en la sucursal. Entonces, siempre no hay que omitir información. Si es que no aplica, hay que ponerlo no aplica o guión, algo que nos informe o que nos haga saber a nosotros que eso no corresponde a ustedes, ¿no? Después, inconsistencia de información, lo que les mencionaba, ¿no? Tanto en formularios SPLAF, páginas que verificamos y documentos vinculados que ustedes mismos presentan, a veces hay inconsistencia. Entonces, ese es motivo de observación. Acá vemos un modelo de formulario SPLAF 2, que es de la persona jurídica como tal, donde los puntos que más se equivocan son por ejemplo, en el 5.2, que dice inicio de actividades, a veces no ponen como está en la ficha root, o también código SIU, ¿no? Que está referido a la construcción de sus horas. Si bien de repente no tienen como actividad principal, pero tienen que colocar en esta parte lo que está relacionado a la construcción. Y más que todo es la construcción de edificios completos, ¿no? Entonces hay que poner el código SIU ahí bien, como está en SUNAT. Después también a veces en sucursales, ¿no? Como les mencionaba, a veces tienen sucursales y no las registran. Entonces, otra observación que también es frecuente, a veces no marcan lo que es PET, residente. Residente significa si vive acá en Perú o en el extranjero, ¿no?
PET significa persona expuesta políticamente. De repente algún accionista, administrador o representante que han registrado en el formulario 2 ha tenido cargos públicos a partir de jefatura o de repente también ha sido regidor, alcalde, congresista, qué sé yo, cualquier normativa, hay que revisar la normativa PET que está en el internet, ustedes la pueden ver actualizada, si es que no saben mucho de qué se trata este tema, hay que revisar quiénes son PET. Sí, y también esto aplica hasta el segundo grado de consanguinidad, por ejemplo, si tienen algún hermano congresista y es persona es representante de la empresa, también por este hermano vendrían a ser ustedes PET. Entonces hay que revisar bien esta información porque nosotros de acá en el fondo, posterior a ello, hacemos esas indagaciones. Y si ustedes no se declaran, eso es motivo de observación. Ahora, también otra observación frecuente es en el ítem 15, que es personas jurídicas vinculadas, ¿no? Esto se refiere a que si el representante legal o la ET o el accionista, cualquier persona que se ha declarado ahí, sea jurídica o natural, en el formulario 2, tiene acciones en otra empresa. Es decir, es accionista o representante de otra empresa. Entonces, esta empresa, esta segunda empresa o tercera empresa viene a ser vinculada de este T. Entonces, hay que declararla también. ¿Sí? Entonces, otra observación que también es frecuente es en el ítem 17 hasta la 20, por ejemplo, que se les menciona, ¿no? Donde han tenido desembolsos, ¿no? El número de BFHs, los años, a veces no registran. Hay que registrarlo porque ustedes tienen toda la información ahí, entonces hay que registrarlo. Proveedores, clientes, todo en realidad se llena, no se deja en blanco. De igual manera es el 2A. Ustedes acá han declarado a las personas, ¿no? Tanto en el 12, en el ítem 12, 13, 14, de esas personas hay que hacerle un formulario 2A personal. Es decir, el representante tiene que responder todo este formulario, solamente es el representante, no hay que mezclar información de la persona jurídica, ya se declaró. Ahora nos vamos a la persona natural como tal y todas estas preguntas tienen que ver con solo la persona, no con la persona jurídica, con la ET. Entonces, si te pregunta actividad económica o SIU, es de la persona natural como tal, no es del ET. ¿Sí? Entonces, después también te pregunta PEC, ¿no? Si esta persona es PET, ahí también hay que marcar. Si lo es, hay que hacer más declaraciones también, ¿no? Entonces, esto más que todo, el mensaje es que es de la persona, ¿no? Tiempo de servicio, cargo, es de la persona como tal. Ahora, para lo que es personas naturales, acá es lo mismo, ¿no? Hay que declarar también como la persona natural como ET, la actividad económica, otra cosa que también se equivocan bastante es en la información donde les dice PET, ¿no? Si es PET. Esto es de los últimos 5 años, ¿no? Si dentro de los últimos 5 años esta persona ha ocupado cargos PET. Ahora, otro detalle, acá vamos a ver un poco lo que son los formularios SPLAF. Los formularios 5, por ejemplo, que se refieren a sujeto obligado. 5 es para persona natural y el 6 es para personas, para lo que es personas jurídicas, ¿no? Entonces, este formulario se refiere a que ustedes, cuando firman esto, están aseverando que ustedes tienen el oficial de cumplimiento inscrito ante la SBS, ¿no? O informan ante la UIF Perú. Entonces ustedes tienen, porque dice declara bajo juramento que tienen el oficial de cumplimiento. Ojo con esto, no solamente hay que firmar. Si están firmando quiere decir que ustedes tienen el oficial de cumplimiento. Y si en un futuro hacemos la revisión, nosotros tenemos una base donde de la SBS podemos ver si realmente lo han inscrito o no. Entonces eso sería, y si no lo tienen a la fecha, sería declaración falsa, ojo. Entonces, esto está relacionado a que es el sujeto obligado, ¿no? Oficial tener, oficial de cumplimiento. Ahora, la declaración jurada de conocimiento de la empresa subcontratada. Hay casos que las entidades técnicas subcontratan lo que son las obras. Entonces, si ustedes van a subcontratar, con esta declaración jurada,
se están comprometiendo a que van a hacer la debida diligencia de estas empresas que van a subcontratar, es decir, relacionado a lo que son temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Ustedes ya tienen que hacer la supervisión de esas empresas. Nosotros como Fondo Mi Vivienda no podemos llegar hasta estas empresas que ustedes subcontratan. Las podemos revisar ustedes sí, pero ya ustedes se encargan de, de supervisar a estas empresas que están subcontratando. Entonces, con esta declaración, nosotros nos aseguramos que ustedes están haciendo esa debida diligencia a esas empresas que subcontratan. Si no lo van a hacer o no lo están haciendo, eso quiere decir que también en el futuro, cuando van a subcontratar, se están comprometiendo a hacerlo, ¿no? Declaración, otra es la declaración jurada de conocimiento del equipo técnico multidisciplinario. Esto es igual. Básicamente, con temas de lavado de activos, ustedes se comprometen a revisar el perfil, el CV, el accionar de estas empresas de estas, perdón, de estas personas naturales que subcontratan, es decir, el ingeniero, puede ser el arquitecto, bueno, abogado ya no es obligación, pero tanto ingeniero como arquitecto o el equipo técnico que tengan, ustedes también se comprometen cuando firman este formulario a que le van a hacer la debida diligencia o debido seguimiento a esta persona, ¿no? Que no tenga que ver nada con tema de lavado de activos, que su perfil sea correcto, no tenga que ver con otros temas, ¿no? Entonces, ya ustedes se comprometen con eso porque nosotros no podemos llegar más, como les menciono, si llegamos a ustedes como personas jurídicas o como personas naturales, pero más a tanto a su equipo técnico y a las empresas que subcontratan, ya ustedes son responsables de monitorear, de supervisar. Ahora, en cuanto a la declaración jurada de conocimiento del equipo técnico que les mencionaba, acá ya no es necesario el abogado, ¿no? Entonces, si ustedes como entidades técnicas ya no van a querer registrar a un abogado, entonces hay que presentar una declaración jurada adicional mencionando que ya no van a considerar al abogado, ¿no? Y que se van a acoger a la RM 120-2020, donde ya no menciona el abogado, ¿no? Entonces, por lo general, algunas empresas han tenido código no con esta normativa, entonces siempre hay que hacer mención a esta normativa como una declaración jurada adicional que se van a acoger para ya no registrar al abogado. Entonces, esto es una DJ adicional para que podamos considerarlos y retirar ese abogado que ustedes habían presentado. Ahora, los errores comunes de la revisión de expediente de actualización anual relacionado a formularios empleados y documentos vinculados son los siguientes. La dirección errónea, ¿no? Les comentaba que a veces en un formulario presentan o registran una dirección, pero cuando vamos a ver la ficha RUT o el mismo documento que ustedes presentan, a veces en persona natural, son diferentes. Entonces, eso es motivo de observación también. Ahora, otro error común es el SIU, ¿no? El SIU y la actividad económica de la empresa y los socios, ¿no? Entonces, a veces no ponen SIU relacionado a la construcción, o a veces en el formulario de la persona natural que están llenando del accionista o del representante, mezclan con información del ET. Entonces, no, cada formulario tiene que ser llenado con la información que tiene que ser llenada, ¿no? Con lo que es debido. Otra observación también es que el SIU de la empresa no está relacionado a la construcción, como les decía. A veces ponen otras cosas, otras actividades que no tienen nada que ver con la construcción, eso es motivo de observación. Otro, en el formulario 2, los errores más comunes están en el ítem 14 y en el ítem 16. En el ítem 14 a veces no declaran a los accionistas mayores del 25%, ¿no? Cuando vemos, porque en ese ítem menciona que tienen que declarar a accionistas más del 25%, que tengan más del 25% de acciones de la persona jurídica. ¿Qué pasa? A veces nos ponen al accionista que tiene 50% y nada más. ¿Y dónde está el otro 50 o dónde está el otro restante? Tenemos que saber, ¿no? Entonces, otra observación es en la ítem 16, que no declaran las ventas anuales de los últimos años por periodos separados. Entonces, en el ítem 16 te menciona ventas anuales de los últimos años, ¿no? Entonces, a veces lo ponen solo un monto. Su audio, por favor, de una persona.